Llevaban matemáticas, llevaban cálculo 1, cálculo 2, así. Química inorgánica, química orgánica. Por eso los molestan. A los modernos, pues no, pero igual les molesta. Entonces, por eso le vamos a nombrar a Pasteur como el padre de la microbiología moderna, ¿no? Porque hizo muchos cambios. Podemos hablar toda la clase solo de Pasteur, ¿no? Ha hecho muchos logros, ¿no es cierto? Demasiados, yo diría. Otro personaje es Lister, ¿no? Y Lister era un cirujano, ¿no es cierto?, inglés también, que operaba, pero cuando operaban, recuerden que para esa época todavía no había mandil, no había bata. Entonces los médicos, como han visto de Semmelweis, iban con su terno, con su saco. Entonces, cuando uno entraba al hospital y los veía con bata, el que tenía la bata más sucia, ese era un buen médico, tenía experiencia. Cuando entraban los jóvenes con su bata bien limpia, decía, no, ese es nuevito, decía. Tienes que bien sucio tus mangas, todo. Ese tiene experiencia. Claro, todo sucio, contaminante. Entonces, eso van a ver en la película El Médico. A ver si me cuentan. Cuando tenga mi grupo, les voy a decir, ¿quiénes han visto El Médico? Si no es ninguno, entonces puros vagos voy a tener, ¿no? Entonces, por lo menos un hito que diga, yo, no sé, así. ¿Y qué tal la película? Bien, doctor, bien. ¿Te acuerdas? No, ya no me acuerdo. Simular, ¿no es cierto? ¿Sí? Por si acaso no se dice no sé. ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? No recuerdo. Es bien, ven, sabe. Es de las grandes ligas. Pues cuando te dice el doctor, ¿qué es esta cosa? Vos tienes que poner tu cara de... Está aquí, doctor, está aquí. Tranquilo, no te pongas nervioso. Sí. Y te creen. Yo no. Yo los voto. Fuera. Claro, a mí no. Puede ser chistoso, pero no somos. ¿Y qué hace Lister? Dice, como se contaminan los pacientes, les pondremos una solución. Entonces, prepara fenol con F de formidable, fenol, ¿no? Que era una sustancia de la época, ¿no? Ahora es muy, muy agresiva, pero una sustancia química para desinfectar. Derivado del fenol, predecesor era el cresol. Yo cuando estudiaba en el hospital, en clases, las señoras limpiaban con cresol. El olor era terrible. Entonces después han ido cambiando y ahora lavan con agua de lavandina, ¿no? Porque ha pasado el tiempo, ¿no? Pero el fenol era pues lo máximo, ¿no? Entonces él agarra y los fumigaba a sus pacientes para operar, ¿no? Y después de que estaban fumigados, esa sustancia, que era una solución de fenol, desinfectaba la piel, mataba a los gérmenes y operaba, ¿no es cierto? Entonces, ahí está, miren, aquí está el paciente, está anestesiado y aquí están con su fumigador, ¿no? Para cortar, ¿no? Y los pacientes sobrevivían. Entonces, si ustedes hablan con sus abuelitas y todavía siguen vivas, había un producto que se llamaba listerización y era, ¿no es cierto?, un frasquito para enjuagarse la boca. ¿Ahora qué se llama? Listerina, de Lister. O sea, nada hay, no hay, no sé, qué raro, ¿por qué será? Es porque te da flojera estudiar. Yo voy a la tienda a estudiar con mi lupa, me anoto composición del jabón, por eso no me hace nada. Entonces,
supermercado. Estoy comprando, tranquilo nomás. Porque me ven tomando apuntes, todo, ¿no? Yo voy a estudiar, ¿no? Así que, si me ven medio loco ahí en el supermercado, soy yo. Y entonces, padre de la antisepsia quirúrgica. ¿Qué es la antisepsia? El conjunto de procedimientos físicos y bioquímicos para llegar a la asepsia, o sea, a la limpieza que hacen ustedes para poner una inyección, se llama antisepsia. El lavado de manos se llama antisepsia. Entonces, esta es la antisepsia, ¿no? Entonces, el padre de la antisepsia, ¿no? Entonces, aquí el pobre ya estaba viejito, no escuchaba nada, y entonces le hacía la mano, ¿no? Con la listerización, ¿no es cierto? Parece que se nos fue la mano con el fenol, ¿no es cierto? Entonces ahí está todos, ¿no? El más, ¿no?, limpio. Julius Ferdinand Kohn. El doctor Kohn era un botánico alemán, ¿no?, que fue el primero en describir a las bacterias. Y dice, estas bacterias, ¿no es cierto?, tienen una forma de bastoncito, ¿no? Son alargadas, ¿no? Las clasificó y él les puso el nombre de bacteria, ¿no es cierto? Entonces el padre, ¿no es cierto?, de la bacteriología, ¿no es cierto?, porque él es el que les coloca, ¿no?, el nombre, o sea, más que padre es el que pone el nombre a la materia. Entonces, en la microbiología se estudiaba la bacteriología. Gracias aquí, ¿cómo? ¿Por qué? Porque él pone el nombre, ese bastoncito largo que se ve, le pone el nombre de bacteria. Entonces, de ahí nace el nombre de bacterias. El eterno rival de Pasteur, Robert Koch. ¿Ustedes qué dicen? Koch, ¿cierto? Koch, por favor, Koch, ¿no? Como Pasteur, Pasteur. ¿Sí? Imagínate que me vaya a Estados Unidos, Julius Luna, ¿no? Nada que ver, Julio Luna no me voy a hacer. Y Robert Koch, ¿no es cierto?, era alemán y este era un médico de provincia, Entonces se la pasaba mirando a las ovejas y su esposa cuando era tarde dice, Robert, a la cama. Digo, ¿estará lista la cena? Me estoy equivocando, ¿no? ¿Para qué me miran? Me cansa. Y entonces, como lo veía tan taciturno a su marido y su esposa, les regala, adivinen qué, una tele, no había tele en ese momento. Un microscopio les regaló. ¿Para qué le van a regalar? Entonces comenzaba a tomar muestras de las ovejas. Había ovejas sanas y enfermas. Era el carbunco. Entonces lo que le llaman el anthrax. Entonces veía que las enfermas, su sangre estaba alterada y las sanas no. Dice, pero debe haber algo ahí adentro. Dice. Entonces corta una papa, cava y coloca ahí la sangre y crecían colonias de bacterias. Y dice, no, tengo que hacer otro estilo. Dice, Petri, hazme una caja. Fue ayudante, ¿no? Era su ayudante y hace una caja Petri. Era alemán. De ahí nace. Dice, su ayudante era Petri y le dice, házmelo un recipiente de vidrio, pero que se tape, que no sea hermético, pero que coloque una sustancia para que crezcan las bacterias, pero para que no se contamine, y todo un relajo. A ver. Y inventa la caja Petri que van a ver en prácticas. Y era el ayudante de Koch. Entonces, y así, ¿no es cierto? Y él agarra, ¿no es cierto?, y determina los famosos postulados de Koch, donde se determina que Koch no es el autor de los postulados de Koch. Su profesor era el que decía, pero no escribía. El que no escribe no sirve. El que escribe sí vale. Entonces aquí, ¿no es cierto?, si ustedes ayudan a una inversión mínima y tener esto, pues ayudan a que se inscriba la parte 2, la parte 3, la parte 4, ¿no?
el jefe está retomando. Cuando yo era flamante médico, hemos hecho los primeros fascículos, ¿no? Hemos comenzado a escribir bastante con el doctor, ¿no? Y bueno, pues ya después de tantos años se ha vuelto a animar, así que ya saben, me dice nomás. Y él toma nota de lo que decía su profesor y lo plasma y dice: para determinar el origen de una enfermedad, yo tengo que tener un animal enfermo, del cual tomamos una muestra y aquí tenemos los micobrios, miren acá. Entonces, si yo quiero recuperar los micobrios, tengo que colocar en una caja Petri, en un cultivo, y tengo que obtener colonias. Estas colonias las inyecto en un animal sano. Este tiene que enfermarse, tengo que recuperar los mismos microorganismos y tengo que aislar la misma bacteria. Gracias a esto, ustedes tienen el libro de microbiología de Javed y Murray, que les ha recomendado la doctora Pacheco para que lean, y todos los libros de microbiología, porque para cada bacteria se ha tenido que hacer este experimento. Entonces, si ustedes leen, si ustedes tienen que estudiar 100 bacterias, entonces se han hecho 100 experimentos con animalitos. O sea que no me vengan con que son animalistas, sí son. Pero gracias a eso tenemos ciencia. Por el caso de mi generación, operaba perros. Y así hemos aprendido cirugía. 7 perros teníamos que operar. Esa es mi generación. Ya después ha venido la doctora Velasco y ha dicho: no hay que matar perros. Él es animalista, así que con los que les toque. Y les he enojado, se ha peleado con un doctor, con el estudiante, y luego han dicho: ya no. Y en el hospital teníamos un quirófano para animalitos, esterilizamos todo. He encontrado mis fotos, chato, me vas a pedir ya, para que te muestre. He encontrado mis fotos de cuando operamos. Esa es mi generación. Y antes, y para que tú sepas si una enfermedad, si el coronavirus causa enfermedad, ¿qué han hecho para el coronavirus? Los postulados de Koch. Y eso es ciencia. Entonces, si tú no sabes los postulados de Koch, ni para qué sirve, entonces no tiene sentido seguir estudiando medicina. Gracias a esto, ahora existen los postulados moleculares de Koch. Porque hay otras enfermedades que ya no son de transmisión, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Bueno, estamos en febrero, ¿no? ¿Qué es el 14? Pues vamos a hablar de un enamorado, el doctor Halsted, ¿no es cierto? Es el inventor de los guantes de látex. Entonces, él trabajaba en el hospital y tenía a su chica, que era una enfermera, ¿no? Así como lo ven, guapo, ¿no? Entonces trabajaba en el John Hopkins, ¿no es cierto? Y la Caroline Campbell, su chica, tenía un eczema, ¿no? Le salían granitos por lavarlo con desinfectantes, ¿no? Por el Lister dice: hay que desinfectar todo, pues con listerina, y la listerina de esa época era fenol, y con eso le sale un eczema. Entonces su pobre dice: hola mi amor, y su mano bien áspera: ¡ah, qué tienes mi vida! Y la Caroline: ay mi amor, es que tanto lavar los instrumentos, mira, me salí con granitos. Ese tu amigo Lister es un... casi. Entonces dice él: vamos a ver qué les regala el 14 de febrero. Entonces va a una empresa, la que hacía llantas, Goodyear, y le dice: ¿me pueden hacer unos guantes de goma? Ya, ¿qué te pasa, chato? Sí, en serio, delgaditos así, que se esterilizan, todas las... y se lo hacen, ¿no? Entonces, se lo hacen unos guantes que se podían esterilizar, que sean resistentes al calor y a los químicos. Y ese día, el 14, ¿no es cierto?, le entrega a su novia y le dice: mi amor, ahora sí,
ya no tendrás eczema. Y entonces la Carol le dice, ay, qué lindo regalo, imagínate. Entonces cuando llegue el 14, vas a decir, ¿cómo es? ¿Qué van a traer? Ahí lo dejaremos, no hablen más. Yo no he dicho, él ha dicho, ¿quién ha dicho? Yo no he dicho nada. Entonces, Halster, por amor, inventa los guantes de látex que ahora utilizan. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? ¿Quién sabe el más grande de todos, pero muy poco se habla, es Christian Graham? Y Christian Graham era un médico, ¿no? Danés, ¿no? Que, así igual de mayor, que trabajaba en patología, haciendo muestras histopatológicas, y había un conflicto entre su profesor y otro científico en cuál era el origen de una neumonía. Y él agarra, hace la tinción diferencial y logra, ¿no es cierto?, de diferenciar en gram positivos de color violeta y en gram negativos de color fucsia, rosado, a las bacterias. Su profesor decía que era un gram negativo el causante de neumonías, pero él determina que era un gram positivo, uno de color violeta. Entonces, a partir de Christian Graham adelante, la norma es que el primer procedimiento para diagnosticar en bacteriología es la tinción de Graham, desde 1889. O sea que eso van a hacer en prácticas, ¿no? Haciendo homenaje al Christian Graham. Miller es un médico alemán, ¿no es cierto?, que se trabajaba con Robert Koch, se nacionaliza norteamericano, ¿no? Él era dentista, ¿no? Y es el primero en escribir un libro sobre las enfermedades dentales desde el punto de vista microbiológico, ¿no? Entonces, el libro de microbiología médica se separa y saca un libro de microbiología oral. Entonces, a él lo tiene en un monumento como el padre de la microbiología bucal, ¿no? Entonces, cuando se habla de la microbiota oral bucal, Dios mío, es un zoológico. Entonces, es otra cápita el aprender la microbiología oral, ¿no? No es tan sencillo. Hay libros solo de eso, ¿no? Entonces, Miller, padre de la microbiología bucal. Dmitry Ivanovsky era un médico ruso, ¿no es cierto?, que en su época estaba de moda la planta que era la hoja del tabaco, y llevan de Centroamérica a Europa y comienzan a a fumar, ¿no es cierto?, el tabaco como una actividad de placer y de estatus. Entonces, lamentablemente se contaminan las hojas de tabaco, y al contaminarse las hojas de tabaco, entonces era un problema, ¿no? Entonces le llamaban el mosaico del tabaco, porque el mosaico es ese azulejo oscuro, claro del suelo de las casas antiguas, como tablero de ajedrez, ¿no? Ahora se llama cerámica, ¿no es cierto?, más moderno, pero eran así, mosaico. Entonces él extrae el jugo de esto y le contamina la planta sana, y la planta sana se enferma. Hace lo mismo varias veces y dice, allá adentro hay algo que contamina y hace. El mismo experimento hace Beijerinck en Holanda, 19 años después, y obtiene el mismo resultado. Por lo tanto, en honor al Ivanovsky, ¿no es cierto?, que ese jugo que obtenían de la planta enferma, que era un veneno, ¿no es cierto?, ¿sí? Dicen, ¿cómo se dice veneno en latín? Virus, dice. Entonces, de ahí nació los virus, el nombre de los virus, porque esa enfermedad era del virus del mosaico del tabaco. Y así ya tiene el nombre los virus, ¿no es cierto?, de Ivanovsky.
Hideo Noguchi es un japonés, ¿no es cierto?, uno de los más grandes, llamado el Pasteur francés. Demostró la presencia de la sífilis en Japón, la fiebre amarilla, el cólera, y fue nominado al premio Nobel, ¿no?, en 1913, 14, 15, 20, 21, 24, 25, 26, 27, y nunca ganó, porque tenía ojos rasgados y era asiático. Ahorita diríamos discriminación, ¿no? Y su apodo era el Pasteur japonés. Entonces, él también, lo mismo que se hacía en Europa, él hacía en Asia y era muy reconocido a nivel mundial. En Bolivia, ¿no es cierto?, Néstor Morales Villazón es nuestro héroe, ¿no? Allá es, si tú vas a la esquina, ahí está el Estado Mayor, hay un callejón que lleva al Hospital del Niño, pero al fondo dice Inlaza. Y detrás de ese Inlaza hay una casita bonita, que era la casita de Néstor Morales Villazón, y Néstor Morales Villazón funda el Instituto Bacteriológico. Y en esa época, en el 1900, ¿sí?, Bolivia era sede de enseñanza de vacunas, de cultivos bacteriológicos, y venían desde Estados Unidos a aprender con el profesor Néstor Morales Villazón. Fue la época de oro de la bacteriología en Bolivia. Entonces, muy rápidamente, no tienen que aprender de memoria, ¿no? Él hace una revista, hace un suplemento de bacteriología, analiza las aguas de La Paz, ¿no?, escribe sobre diferentes personajes, ¿no?, hace un cultivo para la gonorrea, escribe sobre la tuberculosis, ¿no es cierto? Entonces habla de Pasteur, ¿no?, hace una vacuna, ¿no es cierto?, varias vacunas, y por lo tanto lo vamos a llamar el padre de la microbiología boliviana, ¿no?, a Néstor Morales Villazón, ¿no? Cuidado que en el examen les coloquemos quién es el padre de la microbiología boliviana y digan Remo Esteves, ¿no es cierto? Entonces, cuidado, por favor. Su ayudante era el doctor Beitemilles, que llegó a ser ministro de salud, ¿no? Entonces él, cuando era interno de medicina, ¿sí?, él tenía un paciente que no tenía diagnóstico, y lo que hacen es tomarle una muestra y él ve diferentes tinciones para bacterias, y es el primero en determinar que su paciente tenía lepra, solo por bacteriología. Él no era médico clínico, y esa es su tesis de eso, él era solamente interno de medicina. Entonces había en 1912, ¿no? Entonces realiza sus tinciones y ve que se trataba de lepra, ¿no es cierto? Y después, cuando terminaban de hacer su internado, hacían su tesis. Por eso que nos llaman doctores, porque hacíamos tesis doctoral, ¿no? Entonces ahora no hacemos, pero nos denominan doctores, ¿no es cierto? Por eso tenemos que estudiar mucho. Entonces Beitemillas igual escribe mucho, ¿no es cierto? Era el ayudante preferido, llegó a ser ministro de salud, y le vamos a denominar el padre de la consolidación de la microbiología boliviana, ¿no? Entonces, aquí podemos ver una imagen de 1915, ¿no? Pues aquí está el doctor ¿dónde está aquí? El doctor Luna, el doctor Ester, el doctor Chico, etc. Y bueno, pues yo he incrementado unas láminas más, ¿no? Porque una de mis colegas, ¿no?, me ha reclamado, me dice, oye, puro hombres, mujeres. Entonces, por favor, denme 10 minutos más para hablar de las mujeres. Pues vamos a ver las heroínas, ¿no es cierto? Entonces, ahí están algunas heroínas de la microbiología, ¿no? Ya va a acabar. Encuentro esta página, ¿no? Pero una de ellas es la famosa, la Catherine Evans, ¿no es cierto? Y la Catherine Evans, ¿no es cierto?, trabajaba con la leche y descubre que la brucelosis, ¿no?, estaba en la leche fresca que no había sido tratada. Obviamente se enferma con brucelosis, la nombran presidenta de la Asociación Americana de Microbiología,
pero no asiste, porque estaba enferma. Dice, estos bichos me odian, decía, ¿no? Entonces, ella, ¿no es cierto?, es nombrada para muchas cosas, pero no le dan ningún premio Nobel. Pero ella es la que genera de que la leche debe ser pasteurizada para ser consumida. Entonces, cuando tomen su leche que diga UHT, significa pasteurización, ¿no? Obviamente que la pasteurización inventó Pasteur, pero ella le puso un juego con la leche, porque Pasteur hizo para el vino y ella para la leche. Catherine Evans, no se van a olvidar. La Rebecca Lansfield es más conocida, ¿no? Ella comenzó a estudiar los estreptococos, ¿no es cierto? Y los volvió a clasificar a los estreptococos, ¿no es cierto? Y ahí está en su laboratorio, con muchas cajas Petri, ¿no es cierto? Y hizo esa clasificación de los estreptococos, ¿no?, en ciertas características de la pared celular, que cuando lleven estreptococos, en la primera página de sus libros, ahí habla de Rebecca Lansfield, ¿no? Entonces, la Rebecca Lansfield, ¿no es cierto?, tampoco le dieron el premio Nobel. Es más, el premio le dieron a su marido. ¿Qué ha hecho? Adivinen qué ha hecho. Se ha divorciado. Claro, un Nobel es un Nobel. Entonces, para que vean, ¿no? La doctora Pittman, ¿no es cierto?, trabaja haciendo vacunas, ¿no? Ella hizo el inicio de la vacuna de la tosferina, la doctora Pittman, ¿no? Y como había muchos efectos secundarios por la toxina, ella comienza a arreglar esa vacuna, ¿no es cierto? Y ella fue la directora de los biológicos, de las vacunas, una mujer, ¿no es cierto? Y este que me interesa mucho, la Esther Lederberg, ¿no es cierto?, que es una genetista en bacteriología, que fue la que descubre los bacteriófagos. Entonces ella tenía su cultivo y desaparecían las bacterias de su cultivo. Y ella decía, alguien se lo está comiendo, ¿no? Debe ser alguien que come bacterias, un bacteriófago. Y los bacteriófagos son virus que comen a las bacterias. Entonces ella fue la primera en descubrir, ¿no es cierto?, al bacteriófago, ¿no? Y la han denominado la madre de la, no hay padres, hay madres también, ¿no?, de la genética bacteriana, ¿no? De la genética bacteriana, ¿no? Ahí más o menos tenemos un bacteriófago, cómo descubre, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no?, madre de la genética. Porque el padre de la genética es uno que no tiene hijos, ¿no? ¿Quién es? Un cura. Ese de padre no tiene nada, ¿no? Un padre sin hijos, es raro, ¿no? Entonces es la madre, ¿no?, de la genética, ¿no? Tampoco le han dado el premio Nobel, porque era mujer, ¿no? O sea que había mucha discriminación antes, ¿no? Alexander Fleming descubre la penicilina en un cultivo que se contamina, y ese es un cultivo que se contamina, ¿no? Había bacterias, crece el hongo y el hongo inhibe el crecimiento de las bacterias. Entonces él dice, si esto lo vuelvo en inyección, resultará. 4 años han tardado en hacer la inyección de la penicilina y después ya saben el cuento. Comenzó la era de los antibióticos, gracias a él. En la inmunología también hay unos nombres en la inmunología. Susumu Tonegawa, que llegó al premio Nobel del 87, Susumu Tonegawa de extracción humilde. Para estudiar, él ganó una beca y le llevaron a Estados Unidos 3 meses. Cuando se venció su beca, le dijeron, de vuelta al Japón. Pero estoy haciendo un experimento con los doctores. Nada, Hapuko, vámonos. Y luego sus profesores tuvieron que charlar, hablar para que regrese. Cuando regresó le dijeron, tú vas a hacer este experimento. Tienes que evidenciar la desorganización somática de los genes de la inmunoglobulina que permiten los genes benéficos. Y él ha dicho, ya, lo hago, ¿no es cierto? Y gracias a eso,
que publicó el 76, después que lo deportaban, lo traían, le dan el premio Nobel y ya dejan de fastidiar con la discriminación, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, es uno de los grandes hombres, Susumu Tonegawa, de extracción humilde que ha subido muy lejos. ¿Mm? Fíjense la foto. Era joven, tenía pelo y creía en el amor. Hay un congreso en Cusco de la Sociedad Científica de la Federación Latinoamericana. Yo viajo, como era presidente de la Sociedad Científica, voy y reunión, burrera. Como estaba Fujimori de presidente, lo hace traer al premio Nobel japonés para que dé su charla en el teatro de Cusco. Yo llego tarde, ya estaba hablando, hay contradictorios, me quedo afuera. Cuando sale por la puerta de atrás y se entra a un minibús o una combi, yo me entraba. Y uno de los chicos de Santa Cruz me sacó una foto. Después los guaruras me han bajado. Pasaron muchos años y me llega una carta de Santa Cruz y me dice: doctor, esta es la foto que le tomé cuando éramos jóvenes. Y me llegó la foto. Bueno, Doctor House. Mi ídolo que hay. No a las drogas. Aunque él diga yo amo al picodín. Mejor son los micobrios, ¿no? Y en esta clase hemos hecho un tributo a los padres de la medicina, de la microbiología. Si llegan a entrar a la sala de profesores, tenemos un cuadro pintado. ¿Quién es él? Leeuwenhoek. Néstor Morales Corazón, lleno de vacilos. ¿Quién es él? Pasteur, ¿no? La pasteurización del vino. ¿Quién es él? Koch, ¿no es cierto? Robert Koch y la tuberculosis, ¿no? Entonces, siempre hacemos un tributo a los padres y ya vamos a terminar, el tiempo pasa. Y como la historia de la microbiología es muy amplia, siempre hay que ver quiénes han sido los padres de qué y hay que retribuir, ¿no es cierto? Él es mi profesor, el doctor Remo Esteves, que lo han conocido, el Papá Noel, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? Él, cuando trabajaba en bacteriología en el Japón, el barbachocas, con su barba roja, ¿no es cierto? Guapo, ¿no? Y yo era así. Tenía pelo, era joven y creía en el amor. Y nos hemos conocido, ¿no? Y he sido su primer ayudante del doctor y hasta ahora seguimos siendo amigos, ¿no? Y el tiempo va pasando, ¿cierto? Pues era cuando yo era ayudante y ahora estamos así. Así que tenemos que retribuir a quien te ha enseñado, ¿no es cierto? A los padres de la microbiología. Cuidado que digan padre de la microbiología, Remo Esteves. Él va a estar feliz, pero entonces la aplazamos. Así que yo agradezco el que me hayan regalado 10 minutos más de su tiempo y nos vemos la próxima. Por favor, no se olviden.